Ahí está. Habilité el chat, habilitamos la cámara. Cualquier pregunta. Ahí está. Está habilitado. Bien. Bueno. Bueno, simple. En este segundo módulo, específicamente estábamos tratando de trabajar, o vamos a trabajar, lo que tiene que ver lo complejo de lo que es la historia en la didáctica. Por eso trabajamos, van a trabajar el texto de Catarusa, que lo expliqué la clase pasada, y se agrega el texto de dos textos más. Uno es el de Silvia Finocchio, que tiene que ver con trabajar específicamente la memoria. Ella hace un trabajo bastante interesante que se llama Memoria, Historia y Educación, haciendo una conexión entre ambos. Todo este material está, ¿sí?, en el módulo. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, este es un material corto, simple, porque lo que hace es reflejar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que significa trabajar la memoria desde lo que es, digamos, la historia, para que esto se pueda llevar adelante en un aula, ¿no? Es decir, y tiene que ver mucho también con hechos y acontecimientos históricos, ¿no? Ella plantea de que hay momentos realmente muy interesantes, ¿no? Es como decir, el 20 de junio pareciera ser que tendríamos que hablar de Belgrano, por decirle algo así, ¿no? En realidad, hay veces que ese tema no da para el 20, o sea, no está, digamos, relacionado con la fecha, ¿no? Entonces, es decir, bueno, a los historiadores, a los profesores de historia principalmente, digamos, todas estas cuestiones trae complejidades, pero que se pueden resolver de diversas maneras, y una de ellas es apelando a la cuestión de la memoria permanente, ¿no? Es decir, no hace falta esperar al 2 de abril para hablar de Malvinas, no hace falta esperar el 20 de junio para hablar de la gesta de Belgrano, ¿no es cierto? O lo que es la revolución, digamos, el inicio de la revolución en América del Sur. Es decir, ni tampoco esperar agosto para recordar a San Martín, ¿no? Es decir, son hechos que sí hay relación entre ellos, son hechos que apelando a la memoria se pueden establecer en cualquier punto. Y ahí también tiene mucha relación con lo que es la historia argentina o lo que es la historia nacional, ¿no? Porque Finocchio plantea esto, ¿no? Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con específicamente la historia reciente, ¿no? Que después lo vamos a ver en el otro bloque, que representa, ¿no? A veces una cuestión, digamos, de complejidad, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con la historia, la enseñanza de la historia reciente, digamos, pero ahora, actualmente, en el presente, representa un icono de complejidad. Pero no significa que no se pueda hacer, sino todo lo contrario, y Finocchio da algunos indicadores ahí, algunas cuestiones para que uno pueda extraer y pueda trabajarlo, ¿no? Bastante interesante el texto de ella, porque muestra, digamos, algunas cuestiones que tienden, digamos, a solucionarnos, a darnos una guía para que justamente al apelar a la memoria, la historia esté presente como un campo de enseñanza. Ya sea, a veces uno lo plantea simplemente la historia, pero tranquilamente lo puede hacer desde las ciencias sociales, ¿no? Es decir, ya cuando enseña en un taller, ciencias sociales, cuando habla de ciudadanía, cuando habla de diferentes aspectos, geografía, ¿no? Es una ciencia social y por ende está presente. No hay mucho más para, digamos, para acoso. Si bien Silvia Finocchio es una persona joven que ha trabajado siempre en lo que es la historia de la educación, ella agrega en este campo el hecho de la enseñanza, de la historia en sí, apelando a estas cuestiones, a hechos particulares que
que apelan a la memoria, ¿no es cierto?, de los lectores o de los estudiantes en este caso. El otro texto, ese es uno, el otro texto es el de José Fontana. El texto de Fontana representa una mirada, ¿no? Porque es como, inicia como una pregunta, ¿no? Es decir, si bien el libro de él es Introducción al Estudio de la Historia, es un libro muy interesante, nosotros analizamos solamente un capítulo que es como una pregunta a resolver. ¿Qué historia para el siglo XXI? ¿No? Es decir, ¿qué historia voy a enseñar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cuáles van a ser los parámetros? ¿No? Y bueno, es un texto, me parece a mí que es cortito el capítulo, o sea, no es tan complejo, y lo que realiza él es como una introducción para determinarnos que la historia tiene algunos matices, ¿no es cierto?, que deben refrendarse, ¿no?, en lo que es el siglo XXI, justamente en este contexto temporal, ahora mismo, ¿no? Es él, digamos, recordemos, ¿no?, que es un español, ¿no? Es decir, uno por ahí se olvida de esas cuestiones y tiene que tenerlas presentes, pero, digamos, deja también una solución, ¿no?, en ese libro, va dejando como vías, caminos para transitar, y está bueno en un sentido porque, si bien es un libro que ya tiene varios añitos, estaba pensado para, digamos, en algún momento aplicarse, ¿no?, en lo que es hoy el siglo XXI, es decir, el presente que nosotros estamos viviendo y al que ustedes van a llegar a la escuela, ¿no? Es decir, van a una escuela donde uno se pone a pensar y bueno, van a ver que hay otros matices y otros contextos permanentemente. El libro fue emitido en el 2001, ¿no?, es decir, a comienzo del siglo, y el profesor Fontana, bueno, lo que hace es resumir, ¿no?, estas cuestiones que le dan criterio a la enseñanza de la historia. El libro es muy interesante, si algún día lo pueden leer completo, mejor, se llama justo Introducción al Estudio de la Historia, y lo que tiene, digamos, de interesante para lo que es nuestra formación, en el caso de la didáctica, es el planteo, la respuesta a esa pregunta, sino, digamos, pensando en lo que nosotros, ¿no?, podemos aplicar en un aula, específicamente de la historia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a veces uno se lo, digamos, comienza a buscar alguna alternativa, es decir, qué historia, ¿no? Si social, política, si económica, a eso me refiero, ¿no? A eso se refiere el autor, perdón. Entonces, es como que él va haciendo algún tipo de órdenes y va dando algunas ideas para que uno pueda, digamos, aplicarlo en la enseñanza. No hay mucho más, es decir, el texto es corto, son cortos, y vamos a guardar para el próximo módulo todo lo que tiene que ver con la historia reciente, así lo encaramos más firmes a lo que es el módulo, vendría a ser el módulo 3, que vamos a trabajar exclusivamente el texto de lo que es la historia reciente dentro del aula, con una perspectiva más de la didáctica, ¿no? En este caso, uno lo que hace es, digamos, en forma, por decirlo así, basada en los textos que vamos a leer, lo que hace es tener referencias, tener patrones. Estos son los caminos que ellos van indicando que uno puede aplicar en este tipo de enseñanza de la historia. Reitero, Catarusa, que hace ¿cómo les podría decir? Hace una mirada crítica, que es el primer texto, ¿no? Donde, digamos, él plantea, ¿no?, la historia en tiempos difíciles, que es el título. Él plantea que, bueno, a veces son complejas algunas cuestiones para enseñar, da también algunos parámetros, algunos matices que uno puede ver, y después Finocchio define el tema exclusivamente que tiene con la memoria, dentro de la aplicación de la enseñanza de la historia, y Fontana nos responderá y nos tratará de responder
qué tipo de historia o qué historia para el siglo XX. Eso, ambos tres, si uno los junta, digamos, es una mirada bastante interesante para la aplicación en lo que es la didáctica, ¿no? Cuando uno selecciona contenidos, cuando uno selecciona textos, tiene que partir de esa base, ¿no? Es decir, a ver, armo un programa para enseñar historia argentina o historia latinoamericana, la que sea, y uno empieza a ver qué sería lo más difícil que tengo que enseñar, para lo cual eso tengo que preparar un camino, allanar un camino, digamos, de otra manera, y después comienza a digamos, marcar específicamente cuál es el ajuste de los contenidos, cuál es digamos, a dónde aplicaría uno el recorte, ¿no? Ese famoso recorte que siempre se realiza, ¿no? En el campo de la enseñanza. Eso tiene que ver con cuestiones que son netamente específicas, ¿no? De la enseñanza de la historia, dependiendo también de la escuela, el contexto, el curso, bueno, el programa, ¿no? No es lo mismo enseñar historia que historia y geografía, o no es lo mismo enseñar historia que en un taller de ciencias sociales, como pasa en el SRN, ¿no? Es decir, uno tiene que allanarse ese camino, por eso estos autores realmente te van dejando una línea para moverse en ese campo de acción. Con respecto después les va a quedar algún texto para que ustedes tengan como un soporte en algún momento, que no lo vamos a trabajar ahora, que es el de Mario Carretero, los dos. Ambos los textos carreteros los dejé. Hay uno que es muy interesante, que es el de los documentos de identidad, lo llama él, y tiene que ver con el tema de las fuentes, y el otro es memoria reciente y pasado en conflictos, o pasado en conflicto, que esos van a quedar, digamos, como un aporte para ustedes en el momento de, si necesitan resolver alguna otra cuestión. Por ahora, el texto de Cuesta Fernández también lo vamos a dejar de lado. Yo le agregué dos textos de Cuesta Fernández. Había uno que estaba ya en el programa, el otro agregué yo. El que estaba era sobre el tema de la génesis de la disciplina escolar, ¿no? Que es la historia para enseñar, digamos, en el ámbito de un secundario. Y el otro que yo les dejo es el marco interpretativo, ¿no? De la disciplina, ¿no? Es un texto que les va a quedar a ustedes, pero que no necesariamente vamos a resolver en el cursado. En base a los textos que ya trabajaron en el primer módulo, solamente van a tener 3 en el segundo, saco uno más, así les alivia un poco la carga, y bueno, a trabajar el texto entonces de Catarusa, Finocchio y Joseph Fontana. ¿Sí? No sé si te quedó así alguna duda. Lo que hago es, más que nada, ponerte en situación de lo que van a leer, ¿no? Sí, profe. Entonces, para el trabajo sería el de Fontana. Catarusa, Fontana y Finocchio. Ah, está. Pero recordar que esas son actividades que las pueden ir resolviendo solas, como pasó en el primer módulo, y que todo ese tipo de actividades así tengan un archivo digital, guárdenlo, porque eso después, cuando llegue el momento de parar el final, ustedes pueden pararse y seleccionar, ¿no? Es decir, si tengo que dar didáctica 1 en un final, tengo que escoger un texto, tengo que escoger por lo menos un eje. Supongan que ustedes dicen, bueno, voy a escoger el eje de la historia reciente, que por ejemplo el que vamos a ver ahora en el próximo bloque, en el módulo 3. Pero el hecho de no solo escogerlo a ese, te sirve para trabajar o te sirve para desarrollar algunas ideas de otros módulos, ¿no? Es decir, elijo la historia reciente en el módulo 3, pero ya trabajé, por ejemplo, con Joseph Fontana, cuál es la historia para el siglo XXI, entonces ya lo tengo trabajado, lo tengo analizado y lo puedo agregar, ¿no es cierto?, en el final. Esa es la idea, ¿no? Es decir, la idea de resolver, o sea, no darles un trabajo, tampoco el hecho de que yo los llene de textos, o sea, hay muchos textos que lo más importante que a ustedes les va a quedar, algunos los vemos, otros no, porque no tenemos el tiempo ni tampoco la presencialidad, ¿no? La presencialidad para mí sería fácil, pues yo le diría, bueno, estos 2 textos o 3 textos léanlo, lo traen leído, lo resolvemos ese ese viernes en clase, y los otros lo hacemos un trabajo. Entonces tendríamos mayor. Pero como esto es
una cuestión que tenemos que hacer de la casa, con todo lo que implica, ¿no? Los problemas que implica trabajar del hogar, con el tema de la intimidad, todas esas cosas. Entonces lo que hago es seleccionar algunos de los textos, no todos, si bien algunos le van a quedar, ¿no es cierto?, para ustedes, seleccionar algunos, y de esos textos que seleccionamos, ustedes después pueden trazar, ¿no es cierto?, un final espectacular, ¿no? Es decir, qué sé yo, si yo digo, bueno, sin saber que vamos a trabajar todavía en el módulo 4, pero te digo, bueno, voy a desarrollar en el final la historia reciente, no sé, tomo un texto, vamos a trabajar, por ejemplo, con el de Funes. Tomo el texto de Graciela Funes, me apoyo con un texto del módulo 2, con una actividad resuelta, como por ejemplo la de, no sé, cualquiera, la de Finocchio o la de Fontana, y hasta puedo tomar, por ejemplo, el texto que vieron de Gonzalo de Amesola en el eje 1. Entonces voy a decir, wow, hiciste un final estableciendo un hilo vincular en todos los módulos, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea de poder hacerlo así como actividades independientes y no todo en un choclo, en un trabajo práctico grande que lo único que va a hacer es quitarle mucho más tiempo y lectura. Yo prefiero que vayan leyendo textos cortos, no todos, una selección, es difícil para mí hacer una selección porque a mí me gustan todos. Ya estos textos, sí, estos textos son una selección de una selección de una selección. Claro. Pero bueno, a ver, la idea es que ustedes tengan herramientas, están formándose en un profesorado, didáctica, si bien tiene 2 capítulos, ustedes están haciendo el primero, después harán el segundo, no sé, yo creo que lo más que necesita un docente es didáctica, y la verdad que el profesorado de historia que tenga didáctica específica es clave, es muy bueno, porque si bien ustedes vieron didáctica general, yo no sé si te quedaron tantas herramientas como para poder pararte en un aula, ¿no? Qué sé yo, está bien, vemos planificación, ven desarrollo de actividades, pero, digamos, acá estamos trabajando en el quid de la cuestión, ¿no? Didáctica 1 lo que te va a mostrar es qué vas a seleccionar, por qué lo vas a seleccionar, ¿no? Y en el último capítulo sí tenemos ya una cuestión didáctica. Fíjense que en el 1, no sé si se acuerdan en los trabajos anteriores, fueron trabajando las cuestiones más problemáticas, ¿no? Es decir, las críticas, ¿no? Por eso les puse el título de Gonzalo de Amesola tirando al niño en el agua sucia, colocándose el problema encima, ¿no? Sí. El alumno es el que tiene que resolver el problema, ¿no? Sí, y además, profe, en el texto de Prats, todas las cuestiones que plantea, y yo cuando lo leía, hay una dificultad que era el del esoterismo y que me causó gracia, porque en la secundaria lo vivía el tema de que las pirámides estaban construidas por los ovnis y todas esas cuestiones. Me daba mucha gracia. Sí, sí, totalmente. Y eso que nosotros todavía no tenemos, por ejemplo, ustedes no vamos a ver, o sea, ustedes lo van a ver en el profesorado, pero no lo vemos en la escuela secundaria, lo que es la Edad Media, ¿viste? Donde te vas a agarrar de los pelos porque te vas a pelear. Ahora, eso no implica que, por ejemplo, tengas que trabajar en una clase cuestiones específicas que, por ejemplo, para que tengas una idea, el tema de la religión, ¿no? Es decir, cuando plantees algo, viste, entre la moral, entre la ética, y aparezca la religión, quizás como estudiante te ha pasado, no sé. Sí. Pero es complicado como profe, ¿no? Entonces, Prat dice, mirá, acá tenés, estas son algunas de las cosas que te pueden llegar a pasar. Y vos mencionaste un ejemplo clarísimo, ¿no? Las cuestiones de la cosmovisión, por ejemplo, de los pueblos de América Central, ¿no? Que eso se ve también y se trabaja mucho. Así que, bueno, simple, ¿no? Es decir, la idea es que a ustedes les sirva, la idea es que este sea un aporte, ¿no? de materiales con un sentido propio para desarrollar un buen final y para desarrollar una estrategia, una herramienta que a ustedes les permita tener una buena formación, ¿no? Didáctica 1 tiene estas cuestiones, ¿sí? Yo les expliqué en un comienzo, son más teóricas, no significa que sean aburridas, porque por ahí les voy agregando algo para que ustedes puedan ver en el foro. No sé si entraste al foro o si alguien entró al foro. Yo les dejé en el foro El poder de las historias. No sé si lo pudieron ver. ¿Pudiste ver el video o algo? No, yo no lo vi, justo lo iba a ver porque lo vi ahí
cuando cargué los trabajos. Ah, El sí, que no sé sí, por qué. el que sí vi, profe, que encima lo vi después de realizar la tarea, me dio, es en Introducción a la Historia, el podcast. Ah, sí, el podcast de Blog claro, Y, y bueno, mejor te queda ahora. claro, porque a mí me había costado la lectura del texto, porque lo tuve que volver a leer para aclararme la idea. Es todo un tema, ¿no? De poder, de poder, viste, qué sé yo. A veces yo les doy algún aporte, les trato de dar algún aporte más que sume. Eso de, vos sabés que se terminó, yo no quiero alargar mucho, ¿no? Pero ese podcast de blog es un grupo también de profes, ¿no? Que habían comenzado haciendo podcast. Viste que los podcasts hoy están teniendo fama, ¿no? Y ahora que estamos en pandemia, más todavía. Pero Sí. ellos empezaron el año pasado a hacer podcast de diferentes temas, explicando, y arrancaron con blog. Y el de blog está fantástico. Si vos lo escuchaste, no sé si lo escuchaste, está muy bueno, te da una Sí, idea sí, de quién era Rock, ¿no? claro, yo lo escuché todo y me reaclaró las ideas, me quedó mucho más claro, me reayudó. Sí, pero ya había hecho el trabajo, ya habías leído. Pero yo sí, Bueno, eso fue lo... mejor. Bueno, no, ahí le subí. Vos estás haciendo introducción a la historia también, mirá. Sí, Bueno, yo siempre le voy a hacer algunos aportes, por ahí no sé si en este módulo, pero en el módulo siguiente voy a hacer otro. Lo que tiene el video, el que tiene, digamos, el que desarrolla este video es un español también, Eduardo Sáenz de Cabezón, es un sociólogo en realidad, pero utiliza algo que es muy lindo que se llama el poder de las historias. Y bueno, nada, no te voy a spoilear, míralo, es no, lo voy a realmente mirar. muy, muy interesante. Es cortito, aparte dura 7, 8 minutos. Viste que son esos Sí, conversatorios de los TED de todos lados, de Argentina, de España. Así que esos encuentros que hacían de conversatorios muy interesantes, bueno, él desarrolla, y está bueno para uno como profe de historia, porque en realidad vas a ver la pasión que lo dice, que lo cuenta, que lo trabaja, ¿no? Para aquellos que creen que la narrativa está muriendo y que, no, mentira, la narrativa sigue estando, sí hay otras herramientas para trabajar, ¿no? Por eso vas a ver que en algún momento en el texto de Finocchio habla sobre eso, ¿no? Es decir, la reconstrucción de la memoria tiene que ver con el testimonio, ¿no? Es decir, cómo se cuentan las cosas, ¿viste? O sea, hay cosas que en la historia reciente, que también lo vamos a ver después en otro módulo, te plantea eso. Hay cosas que yo, por ejemplo, si quiero hablar de Malvinas, consigo todavía a alguien que te pueda hablar de un testimonio, ¿no? claro, sí, Un excombatiente, pero hasta por ahí lo más, porque ya son gente grande, son gente que está bordeando los 60 años, ¿no? sí. Eh, o sea, por lo menos 56, no sé bien la edad, pero están ahí, 55, 56 años. Ujú. Y por ejemplo, los militares que participaron, que no tiene nada que ver con la dictadura y esas cosas, sino estamos hablando de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, ya se están yendo, o sea, y se están yendo sus testimonios, ¿no? Es decir, no sé, es difícil, porque después lo único que te va a quedar va a ser un texto. Te va a quedar un texto frío, digamos, y ahí vas a tener que apasionarlo vos, ¿no? Él va a contar, por ejemplo, una historia que es de Francia del siglo XVIII, ¿no? Lo que él te cuenta en ese video. Y si vos a ver, si vos tuvieras que enseñar a los chicos la Revolución Francesa para que les interese, aparte de conocer los sucesos y tener un estudio previo, tenés que apasionarte, ¿viste? O sea, ver cómo la vas a tramitar, ¿no? Porque lamentablemente el apelar a la memoria lo testimonial ya se te fue. No vas a conseguir a nadie que te cuente qué pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Por Claro, darte un ejemplo, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. lo mismo pasaría acá, si querés hablar del Cabildo, de Mayo, de 1810, qué sé yo. Entonces, tenés que tener vos ese rol protagonista y no ser meros poseedores del conocimiento, ¿no? Lo que planteaba ahí un texto, bueno, Prat también habla algo de eso, ¿no? Esas cuestiones, pero lo que planteaba de la Mesola, ¿no? Es decir, digamos,
por el hecho de tener el conocimiento y tirarlo así por tirarlo no tiene mucho sentido tampoco. Que es la gran crítica, ¿no? Que por ahí nos hacen los mismos hasta estudiantes. A veces los chicos mismos te hacen esas críticas, ¿no? Es decir, quizás si tienen la oportunidad de decírtelo, te lo dicen, y si no, después vos los vas sacando, ¿no? ¿Viste? Porque es como que vos llegás al aula, ellos están sentados esperando a ver qué le vas a contar, encima ya viene con el prejuicio, ¿no? Después, el tema de ese juicio de valor, historia. Hay que Sí, leer eso, mucho. sí, eso también me resonaba muy vívido en lo de Prats, todas las dificultades que plantaba. Claro, bueno, y que de repente, viste, aparezcas vos como profe y le digas, bueno, acá está el texto, lean y respondan, viste, y los pibes te quedan mirando diciendo, la vieja o el viejo de historia, ¿no? Sí. Va a ser siempre así. Y con todos los espacios curriculares también, ¿eh? O sea, no es porque la matemática sea más divertida, o a veces la biología, todo depende de las cuestiones didácticas. Entonces, Claro. está bueno en esta cuestión de didáctica específica, de trabajar lo que tiene que ver con esto, que es primero las problemáticas, primero la autocrítica, ¿no? Es decir, ojo que es complicado enseñar historia, ¿no? Es decir, no es imposible, al contrario, es apasionante enseñar historia. Y en ese video lo vas a poder ver, pero hay que tener recaudos. Y ahora empiezan a aparecer los recaudos, ¿no? Es decir, qué aspectos yo voy a ir teniendo en cuenta para ir enseñando. Módulo 2, vemos esto, simple, 3 textos, no le voy a dar mucho más, les van a quedar algunos como recuerdo para que algún día si los quieren leer, que estén muy aburridos y Netflix no haga cambio de series, se agarran y se leen un texto de didáctica de historia. Y después en el próximo vemos todo lo que tiene que ver con la historia reciente, que es interesante también, ¿no? Es decir, ahí también hay situaciones que uno puede ver. Y al final vamos a trabajar sobre los manuales escolares, los textos de historia, la enseñanza. Ahí van a quedar, lamentablemente van a quedar varios textos colgados porque yo les cargué un material importante, pero les van a quedar también algunos autores para un final, ¿no? Ya van a ver cuando lleguemos al final, van a ver que hay textos que son muy interesantes, que no vamos a poder ver todos, pero bueno, vamos a ver exclusivamente lo que tienen con los manuales, con los textos, cómo se seleccionan, qué se selecciona, ¿no? Y las problemáticas que te van a aparecer también, ¿no? Es decir, qué sé yo, vos recién mencionabas, querés enseñar historia de Egipto y tenés muchísimo conocimiento, tenés muchísimas fuentes, pero que la vas a tener que ir armando, ¿no? Porque te va a aparecer un pibe. Pero yo vi en Discovery que los extraterrestres la hicieron. Sí, como el programa History, eso siempre es de extraterrestres. Sí, tiene, digamos, una particularidad, no todo. History es un buen canal también de... Sí, dan buenas series. Ese para Didáctica 2. Didáctica 2, vamos a trabajar las cuestiones de las fuentes audiovisuales. Bien, no sé si te quedó alguna pregunta más. No, Así profe, sin me responder. quedó bien claro. Bueno, cualquier cosa, esto está quedando grabado para todos los chicos que no han podido sumarse. Cualquier cosa, mail, profe, no entiendo, o profe, esto es una ayuda y no hay problema, ¿sí? Yo los dejo descansar el fin de, la semana que viene ya empiezo a cargar las actividades, y bueno, y el plazo es laxo, es decir, no es que si yo tengo que hacerlo para el otro día, les dejo un plazo importante para que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Pero bueno, no se vayan sumando de trabajo porque ya hay no sé cuánto dejé, 3, 4 actividades, ahora vamos a dejar 3 más, en el próximo encuentro va a haber seguramente 3 más, ¿no? Es decir, se van sumando las actividades y lo importante que quiero hacerlo es dinámico, ¿no? Es decir, leo un texto y resuelvo, leo un texto y resuelvo. No es tan, digamos, complicado tener que leer todo un libro para trabajar el tema de las didácticas. Y bueno, y en el foro, para vos y para todos los chicos que están en Didáctica 1, el tema del foro tiene que ver con esto, participar y dar su opinión, a ver si les gustó, no les gustó el video, qué les pareció, si se puede hacer, no se puede hacer hoy en la actualidad. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe, perfecto. Si no hay más preguntas, entonces yo ya la libero. Siempre esta segunda clase, yo siempre dije, es opcional para todos aquellos que tengan dudas, que
a ver, no quiero que nos encontremos un solo día y tenemos 2 horas, porque la verdad que se hace pesado. Además, yo sé que justo el día que ustedes tienen también cursan otras materias y por ahí se les complica, ¿no? Sí. Bueno, listo, ahí paro la grabación.